Libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Vamos a orar. Padre, en esta hora alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta semana Señor, que comenzó el domingo, Señor, porque desde el domingo hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú has provisto para nuestras necesidades. Gracias, Padre Celestial, por la enorme bendición de poder, Señor, acercarnos al trono de tu gracia a través de Jesús. Yo te ruego en esta noche, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y que tú, Señor, nos ayudes para poder entender, Señor, lo que vamos a estudiar esta noche. Padre, ilumina nuestras mentes, oh Dios, y permite, Señor, sobre todas las cosas que podamos, Dios mío, aplicar, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, lo que aprendemos, Señor, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, Señor, en tu casa. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú perdones, Señor, nuestro pecado, que tú nos laves, Señor, con tu sangre, y permite, Dios mío, que podamos vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre. Señor, mira la vida de cada hermano, Señor, que ha llegado hasta tu casa, mira los que están por llegar. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras familias, oh Dios, acercándonos más a ti. Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús, que tú seas con Lupe Hernández, Señor. Te ruego en esta noche que tengas misericordia de ella, pon tu mano sobre su vida, Señor, Padre Celestial, y haz en ellos tu voluntad, así como tú lo haces en el cielo. Señor, pero te ruego que tu paz sobrepase, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, repose en el corazón de Lupe, desde ahora, Señor, y hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de cómo interpretar la Escritura. Y hoy, hermano, vamos a seguir con las reglas de interpretación bíblica. Pero antes de ir al estudio, hermano, quiero enfatizar algunos anuncios. El primer anuncio que quiero enfatizar, hermano, los hermanos que no han agarrado todavía su plan de lectura para el mes de febrero, ahí está en la mesa de información, hermano. Agarren su plan y empiece, hermano, a leer, si no lo tiene. La idea, hermano, de esto es que podamos, hermano, como iglesia, leer la Biblia en un año. Amén. Yo quiero animarte, hermano. Si no tienes tu plan de lectura, agárralo antes de irte, llévalo a tu casa y ponte a leerlo. Una cosa que puedes hacer, hermano, si estás un poco atrasado, es leer, por ejemplo, el día de mañana, que es 13, ¿verdad? No, 8. Mañana, que es 8, leer el pasaje que te corresponde mañana, y cuando tengas un tiempo durante el día, lees el que le tocó el 1 de febrero. Y así sucesivamente te vas a ir poniendo al día en el plan de lectura. El otro, hermano, anuncio que quiero hacer es que el domingo 25 de febrero vamos a tener nuestro servicio de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta de lo que hemos estado enseñando los domingos por la mañana, los domingos por la noche y los miércoles, ahí en la cajita que está en la entrada del templo, hermano, aquí, en la entrada de la puerta aquí, eche su pregunta, hermano, y ahí vamos a estar revisando las preguntas y vamos a darle respuesta este día. Lo otro, hermano, es
que comenzando el 14 de febrero, hermano, como usted ve ahí, vamos a estar en los miércoles, vamos a tener nuestro servicio de oración y el estudio bíblico. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a las 7 en punto. Quiero enfatizar esto. A las 7 en punto todos vamos a estar aquí en el templo. Los niños, los adultos, los adolescentes, todos. Y de 7 a 7 y 25 vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar por diferentes motivos. Y todos vamos a orar. La idea de esto, hermano, es que todos los cristianos, hermano, todos los miembros de nuestra iglesia, los visitantes, los nuevos creyentes, todos nos discipulemos en la oración y todos aprendamos a orar. Porque la oración es parte fundamental de la vida de una iglesia. Si una iglesia no ora, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en nuestra congregación. Esta es, hermano, la idea. Este viernes, hermano, no vamos a tener servicio de oración. El miércoles 14 de febrero vamos a tener el tiempo de oración de 7 a 7 y 25. Y de 7 y media, hermano, a 8 y 15 vamos a tener el estudio bíblico. De 7 y 25 a 7 y media los niños van a pasar con sus maestros, hermano, a sus aulas, a sus salones, y ellos van a tener su estudio bíblico. Quiero, hermano, que hoy usted vaya a su casa con esto bien pendiente, hermano, porque ya estos cambios van a tomar efecto, ¿verdad? Durante esta semana. Hoy vamos a seguir, hermano, con las reglas de interpretación. ¿Cuántos de ustedes, hermano, pueden decirme cuál fue una de las reglas que vimos el miércoles pasado de interpretación bíblica? La primera regla es que tenemos que interpretar la Biblia como literalmente, ¿verdad? En el sentido pleno de la escritura. Y veíamos, hermano, que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos interpretando la Biblia literalmente, no podemos irnos a los dos extremos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuáles eran los dos extremos? Ser ultra literales o el otro extremo es alegorizar el texto. ¿Sí se acuerdan, hermano? Ser ultra literal es interpretar la Biblia literalmente sin tener en cuenta el género literario en que está escrito el libro. Porque eso, por ejemplo, ser ultra literal es tratar de interpretar, por ejemplo, el libro de Daniel literalmente. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel es literatura apocalíptica, es literatura profética, no podemos interpretarla literalmente. Y el otro extremo es alegorizar el texto. ¿Qué es lo que es alegorizar un texto? Es, hermano, imponerle al texto, hermano, buscar en el texto un significado que el texto no te dice que tiene. ¿Sí se acuerda de eso, hermano? Eso es una de las precauciones que debemos de tener cuando estamos interpretando la Biblia literalmente. Estamos aplicando esa regla. La segunda regla que vimos, hermano, era que debemos interpretar la Biblia dentro del contexto. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuántos tipos de contextos vimos en la clase pasada? Sin mirar sus nombres. Vimos, hermano, el contexto. Bueno, ahorita vamos a ver los diferentes tipos de contextos. Solamente quiero revisar rápidamente las reglas. La semana pasada solamente vimos estas dos. La otra regla, hermano, es interprete de acuerdo a la cultura y a la historia del momento. Interprete tomando en cuenta la forma literaria del pasaje. Interprete tomando en cuenta otras partes de la escritura. E interprete manteniendo la consistencia teológica del pasaje. Ahora, hablando un poquito, hermano, de interpretar la regla número 2, quiero enfatizar en esto porque es muy importante. Cuando aplicamos esta regla, interpretar dentro del contexto, hablamos que hay distintos tipos de contexto. Está el contexto, hermano, inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato de un pasaje? Si usted está leyendo, por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 10, ¿cuál es el contexto inmediato de ese pasaje? Es Mateo capítulo 4, versos del 1 al 9 y del 11 hasta el final del capítulo. Es el contexto inmediato de ese versículo, ¿verdad? Ahora, el contexto bíblico, hermano, es ya cuando el contexto, hermano, cómo ese versículo
o ese pasaje que usted está leyendo encaja, hermano, en el contexto del libro donde está. Y cómo encaja, hermano, en el contexto de la historia de la redención. Son cosas, hermano, que tenemos que tener en cuenta. Y quiero enfatizar en esto, hermano, porque el contexto el contexto de un pasaje determina el significado de los términos en sí mismos. Por ejemplo, salvación. ¿Qué significa salvación? Salvación, hermano, depende del contexto en el que esté la palabra. Porque hay veces que salvación en la Escritura se refiere, hermano, a, por ejemplo, a la salvación del alma, la vida eterna. Y otra vez, hermano, salvación, en el contexto en que está, se refiere a seguridad, a ser, hermano, a ser liberado de los enemigos, en el caso del pueblo de Israel. Ahora bien, el contexto, hermano, determina el significado de una frase, de una cláusula, de una oración, de un versículo, de un párrafo, de un pasaje y del capítulo mismo. Por eso, hermano, es que es tan importante esta segunda regla. Yo quiero que usted la memorice porque es muy, muy importante. Fíjese si es importante, hermano, que es por esta regla que nosotros no practicamos esto. ¿Sí saben lo que es esto, hermano? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de las cajas de promesa? ¿No? Las cajas de promesa, hermano, son unas cajas que traen aproximadamente como, qué sé yo, 200, 100, 360, no sé qué número exacto. Tienen varias promesas bíblicas. Y la persona, el cristiano, normalmente, esto es una práctica que tienen muchos cristianos. Por la mañana se levantan ahora y dicen: Señor, háblame a través de una promesa. Y cierran los ojos y agarran una promesa, la sacan, la leen. ¡Wow! Esta es la promesa del Señor para mi día. O si tienen algún problema, alguna circunstancia: Señor, háblame a través de una promesa. Sacan una promesa y supuestamente, hermano, esa promesa es la promesa de Dios para ellos en ese día. Ahora, ¿por qué nosotros no practicamos eso? Porque, hermano, nosotros, cada una de esas promesas, cada una de las promesas que hay en la Biblia, tiene condiciones. Usted sabía eso, ¿verdad? Cada promesa en la Escritura tiene una condición. Y lo otro, hermano, que no todas las promesas que aplican en la Biblia, o sea, no todas las promesas que hay en la Biblia aplican para nosotros hoy. Y uno de los ejemplos que vimos, hermano, fue un ejemplo típico que vimos en la clase pasada. ¿Cuál fue? Jeremías 29. ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos no le agradan esa Dios mío? ¿Cuántos cristianos no le agradan esa promesa? Yo sé los planes que tengo contigo y los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que ustedes esperan. ¿Por qué a nosotros nos gusta tanto esa promesa? Porque supuestamente el texto está diciendo que Dios va a hacer ¿qué cosa? Lo que yo quiero que haga. Pero esa promesa, hermano, cuando usted la saca, bendito Dios, el Señor me va a proveer para comprarme una casa nueva, porque dice aquí que él sabe lo que va a hacer. Y no aplica, hermano, porque no era, cuando usted la lee en el contexto, usted se da cuenta que esa promesa fue para los israelitas que estaban ¿a dónde? En la cautividad. ¿Sí se acuerdan de eso, hermano? Es por eso que nosotros no practicamos eso, porque para nosotros poder interpretar correctamente una promesa, tenemos que estudiarla ¿en qué? En el contexto donde está esa promesa. ¿A quién le está hablando el pasaje? ¿Verdad? Y otro ejemplo de eso es el carcelero de Filipo. ¿Qué le dijeron los apóstoles al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y agarramos esa promesa, la sacamos del contexto y lo aplicamos a todo el mundo. Y esa promesa no es para todo el mundo. Esa promesa fue para alguien en específico. ¿Para quién fue? Para el carcelero de Filipo. Ahora bien, esa promesa, nosotros la vemos como una promesa, pero más que una promesa, fue una profecía, si se quiere, que los apóstoles le dijeron. ¿Por qué? Porque más adelante en el texto dice que este hombre y su familia creyeron después que escucharon ¿qué cosa? La palabra. Dios le dio una promesa a este hombre y Dios cumplió su promesa. Ahora bien, hermano, eso significa
Que porque esa promesa no es para mí, no es para nosotros, no es para la iglesia hoy. Si yo tengo familiares inconversos, no se van a convertir. O yo no puedo orar por su conversión. No, hermano. Nosotros debemos orar por la conversión de nuestros familiares inconversos. Que Dios tenga misericordia de ellos, le abra los ojos. Una cosa sí sabemos. Y esto lo hemos dicho siempre. La salvación es de ¿quién? Del Señor. Eso lo sabemos. Lo que nosotros no sabemos es a quién Dios lo va a salvar y cómo Dios lo va a salvar. ¿Es así o no es así, hermano? Entonces, es importante, hermano, que tengamos esto en cuenta. Lo otro que no, por esta regla, hermano, de interpretar la Biblia dentro de su contexto, lo otro que no hacemos como cristianos es esto. No sé cuántos de ustedes, hermano, han visto cristianos que dicen: Señor, háblame a través de tu palabra. Cierran los ojos y abren la Biblia, ponen el dedo y el versículo que le caiga, ese es. ¿Usted nunca ha visto cristianos hacer eso? Muchos cristianos practican esto, hermano, y es totalmente como incorrecto. Por ejemplo, ahí está, en esa foto, por poner un ejemplo, está el apóstol, el 1 Corintios capítulo 1, y la persona que está ahí, por ejemplo, ora y dice: Señor, muéstrame qué nombre le debo poner a mi hijo. Abre la Biblia, pone el dedo donde dice Pablo, dice: el Señor quiere que mi hijo se llame Pablo. Sí se da cuenta, hermano, que no, eso no tiene ningún tipo de fundamento. No, ¿por qué? Porque para nosotros poder interpretar correctamente la Escritura, tenemos que interpretarla dentro del contexto. Y es por eso también, hermano, que en nuestra iglesia, ¿cómo predicamos? ¿Cuál es el estilo de predicación de nuestra iglesia? Expositivo, continuo. Expositivo, ¿por qué? Porque los temas, hermano, los puntos principales del mensaje son los puntos principales del texto que estamos tratando. Y continuo, porque empezamos un libro desde el capítulo 1 y no lo soltamos hasta que terminamos con el último capítulo. ¿Para qué? Para poder tener el cuadro completo de lo que el libro está diciendo. Porque el capítulo 10 de Juan, por ejemplo, no está escrito en el vacío, está escrito dentro de un contexto. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero Juan es el perfecto ejemplo de eso. Juan dice constantemente en su carta, en su evangelio: e inmediatamente después de esto. ¿Sí se ha fijado que Juan dice mucho eso? O 3 días después. Bueno, 3 días después de qué? Eso te lleva al pasaje anterior. Por eso, hermano, esta regla es tan importante. Ahora bien, la tercera regla de interpretación bíblica, hermano, es interpretar de acuerdo a la cultura y a la historia de ese momento. Cada vez que nosotros leemos un pasaje de la Escritura, debemos de tener en cuenta, hermano, el contexto cultural, el contexto histórico de los receptores de ese pasaje. Eso es muy, muy importante. Cuando hablamos de la cultura, hermano, estamos hablando de lo que la gente en determinada sociedad piensa, dice y hace. Eso es cultura. Cuando vamos a estudiar las cartas de Pablo, por ejemplo, o estamos estudiando el Evangelio de Pablo, tenemos que ver cuál es el contexto cultural de las personas que recibieron el Evangelio de Juan, o las personas que recibieron las cartas de Pablo. Ahora bien, cuando hablamos de contexto histórico, la historia es el entorno de acontecimientos, hermano, políticos, sociales, económicos, etcétera, de ese momento. Por poner un ejemplo, hermano, ¿cuál era el contexto histórico de los judíos, hermano, cuando Cristo nació? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el entorno político, hermano, de los tiempos de Jesús? ¿Estaban cómo? Oprimidos por Roma. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta eso, porque la Biblia lo dice, cuando nosotros vemos, hermano, la vida de Jesús en el Evangelio, nos damos cuenta por qué es que la gente seguía tanto a Cristo y por qué la misma gente que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, después decían, crucifícalo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías que nos liberara ¿de qué? De la opresión de Roma. ¿Ves? Y eso es interesante saber, hermano, el contexto. ¿Cuál es el contexto político? ¿Cuál es el contexto social, económico de ese momento? ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque los escritores bíblicos
son influenciados por la cultura y acontecimientos de esos días y escriben para ese entorno específico. ¿Verdad? Hay varios elementos, hermanos, que mueven a los escritores bíblicos a escribir. Les voy a poner un ejemplo de esto. Vamos a ir todos a Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Amén, hermano. Amén. Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer, hermano, desde el verso 1 hasta el verso 3. Vamos a leer hasta el verso 4. Dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Qué fue lo que motivó a Lucas a escribir el Evangelio de Lucas? De escribirle este Evangelio a Teófilo. ¿Qué fue? Mira el texto, hermano. ¿Qué fue lo que motivó? ¿Cuál fue el contexto social, religioso, si se quiere, de Lucas, que lo movió a él a escribir este Evangelio? Míralo ahí en el texto. Está, hermano, explícitamente en el pasaje. Exactamente, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo, en el tiempo de Lucas? Se ven escritos muchos libros. Había mucha gente que estaban tratando de hacer versiones acerca de qué? De los acontecimientos que entre los apóstoles habían sido ciertos. Mira el verso 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio. Lo que movió, hermano, a Lucas a escribir su evangelio, ¿qué fue? Que había mucha gente que estaban tratando de ¿qué? De hacer una versión de los acontecimientos que tenían que ver con la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Es por eso, hermano, que hoy hay, hermano, hay muchos libros que nosotros, hermano, que se escribieron, que nosotros no, la iglesia no los consideró canónicos, no los consideró inspirados. ¿Por qué? Porque no cumplían con los requisitos para ser catalogados como inspirados. Y uno de los requisitos, hermano, que la iglesia usó, una de las reglas que la iglesia usó para determinar qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado, ¿cuál fue? Está en el texto, hermano. Si te fijas lo vas a ver. O sea, te estoy preguntando así, hermano, porque quiero que ejercites lo que has aprendido y lo encuentres. Mira el verso 2. Exactamente. Gracias, hermano. Uno de los requisitos, hermano, que la iglesia usó, o una de las reglas que la iglesia usó para determinar qué libro del Nuevo Testamento era inspirado, es que el autor del libro tenía que haber sido, ¿qué cosa? Un apóstol, porque los apóstoles fueron los testigos oculares del ministerio de Cristo, o tenía que estar relacionado muy de cerca con un apóstol. Por eso Lucas dice, él dice, tal como en el verso 2 dice, tal como nos las han transmitido. O sea, él recibió ¿de quién? De los apóstoles la historia correcta de la vida de Jesús. Y es por eso que él escribe el Evangelio de Lucas.
a Teófilo. Si se da cuenta, hermano, cómo saber el contexto cultural, social, religioso de la época nos ayuda a poder entender, hermano, por qué los escritores bíblicos escribieron lo que escribieron. Ahora bien, hermano, esto es importante además porque algunas cosas directamente no se aplican. Algunas veces la razón o el problema no existe más. ¿Qué significa eso? Hermano, hay cosas en la Escritura que nosotros leemos y ya no aplican para nosotros, no aplican hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces la razón por la cual se escribió eso, o el problema que movió a escribir al autor eso, ya ese problema ya no existe. O ya no hay necesidad de observar esas cosas, pero siempre, sin embargo, siempre se puede traer el principio general a nuestras vidas. Le voy a ilustrar esto para que puedan entenderlo mejor. Vamos a buscar algunos textos bíblicos. Romanos 16:16. Otro hermano va a buscar 1 Timoteo 5:23. Otro Marcos 6:9 y otro Hechos 15:5. ¿Qué dice el texto, hermano? Saludaos los unos a los otros. Sí, ese mismo, hermano. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con oscuros santos, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ok, dice la Biblia, hermano, Pablo está escribiendo y dice, saludaos, le dice a la iglesia, saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Lo que Pablo está diciendo es, salúdense unos a otros con un beso santo. O fraternal, ¿verdad? Ahora, Pablo está escribiendo, hermano, nosotros leemos ese versículo y es y podemos decir, bueno, ese versículo es un imperativo. Pablo dice, saludaos unos a otros con un beso fraternal o con un beso santo. Ahora, en el momento, para los romanos, hermano, en la cultura romana, era normal que aún los hombres se saludaran con un beso. Pero eso, hermano, no es parte de nuestra cultura. Hoy, ¿verdad? En nuestra cultura, por ejemplo, la cultura hispana, los hombres no se saludan dándose un beso. ¿Verdad? Imagínate, el hermano Pedro llega al templo y ve al hermano Julián y le dice, hermano, un beso. ¡Guau! ¡Guau! Usted dice, hermano, ¿qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es parte de qué, hermano, de nuestra cultura. Pero ¿cuál es el principio que sí es transferible para nuestros días? El amor fraternal, hermano, entre hermanos. ¿Verdad? En nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros, una de las maneras en que mostramos el amor fraternal entre hermanos es cuando nos vemos, nos damos la mano, hermano o hermana, Dios te bendiga. ¿Verdad? Y fíjate, hermano, si este problema de la cultura, y por eso es importante que tengamos en cuenta es tan importante, que por nuestra propia cultura, por ejemplo, los cristianos, es muy raro, hermano, muy raro, aún entre los cristianos, que un hermano salude con un beso a un hermano. ¿Sí o no, hermano? Eso es muy raro. ¿Es pecado? No es pecado, pero por nuestra cultura, como que tiene que haber mucha confianza para que el hermano venga y vea al hermano y le dé un beso. Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad? Porque todos, hermanos, nosotros hasta cierto punto vivimos influenciados ¿por qué? Por nuestra cultura. Y lo mismo pasaba en el tiempo de los escritores bíblicos. Vamos a buscar, hermano, que tenga 1 Timoteo 5:23. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo hoy? Timoteo, no, hermano, no. ya hermano, ya esto es alegorizar el pasaje, ¿verdad?
No, mira hermano, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, por causa de tus problemas de salud, ya no tomes tanta agua, toma ¿qué cosa? Un poco de vino. Ahora hermano, ¿por qué Pablo le dice eso? Por el bien de su salud. ¿Por qué? Porque en el tiempo, hermano, el contexto, cuando yo analizo el contexto social e histórico donde se desenvolvía Timoteo, en aquel tiempo, hermano, el agua no estaba tan purificada como la tenemos hoy. Era más saludable tomar vino por el proceso, hermano, que pasa el vino de uva. Era más saludable tomar vino que tomar agua. Y él le decía, por tus problemas de estómago y tu problema de salud en general, ya no tomes tanta agua, toma un poco de vino. ¿Qué significa? Ahora, cuando yo leo eso, hermano, ¿qué significa eso? Que si yo tengo problema en el estómago, lo que Pablo nos está enseñando a nosotros es que si tenemos problema en el estómago, no vayamos al médico, toma vino. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? No, hermano. Lo que Pablo está diciendo es, ¿it's okay emborracharte? No, hermano. ¿Verdad? Tenemos que ver el contexto histórico. En el tiempo de Timoteo no se tomaba, el agua no estaba tan purificada como ahora. Es como que ahora usted vaya, por ejemplo, a México, o usted vaya a Cuba, o usted vaya a Haití, y usted se pegue del agua de la pluma, y seguro, ¿qué le va a pasar, hermano? Se va a enfermar. ¿Por qué? Porque el agua de nuestros países quizás no está tan purificada como el agua de aquí, que tomamos nosotros generalmente, ¿verdad? Ahora, sí se da cuenta la importancia de ver el contexto cultural, social, hermano, de los escritores bíblicos, las personas que se le escriben. Vamos a ver Marcos 6:9. ¿Quién tiene Marcos 6:9? El que tenga ese texto va a leer desde el 7 al 9. Del 7 al 9. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Hasta ahí, gracias hermano. Fíjate lo que está diciendo Marcos. Hermano, hoy la gente está tan fascinada, hay muchos hermanos que están tan fascinados, ¿verdad? Muchas personas que dicen ser cristianos están tan fascinados con las cosas extraordinarias, que cuando leen este pasaje, todos hacemos énfasis en ¿qué? En que Jesús le dio autoridad, ¿para qué? Para echar fuera demonios sobre los espíritus inmundos. Pero nadie hace énfasis en que debemos cuando vamos a hacer viaje misionero, debemos de ir sin dinero y sin nada, solamente que debemos llevar ¿qué cosa? Dice ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. Y no llevéis 2 túnicas. ¿Verdad que nosotros no hacemos énfasis en eso? Todos hacen énfasis en ¿qué? Al poder para echar fuera demonios. Pero no siguen leyendo el pasaje. Y hay que ver, ahora, ¿por qué Jesús le dice, hermano, que no lleven, que se vistan con sandalias? Eso significa que los misioneros, cuando nosotros enviamos, por ejemplo, vamos a enviar al hermano Navarrete, al hermano Juan y al hermano Edilberto, lo vamos a mandar a un viaje misionero a Haití, por ejemplo. Y le van a decir, hermanos, acorde a lo que dice la Escritura, si vamos a ir a un viaje misionero, no te lleves tus botas, ni tus zapatos, ni tus tenis. Lleva sandalias. ¿Por qué Jesús le dice que lleve sandalias, hermano? Porque era el calzado regular, hermano, típico de la época. Es como que ahora nosotros, yo le digamos a Navarrete, a Juan y a Dilberto, a Juan, ahora que ustedes ven para Haití, asegúrense, o sea, si estuviéramos en esos tiempos, ¿verdad? Si Jesús le estuviera diciendo eso a estos 3 hermanos, le dijeran, asegúrense de llevar sus botas. Así, ¿por qué? Porque la bota es el calzado típico de ¿qué? De los tejanos. ¿Sí o no, hermano? O sea, la sandalia era el calzado
El calzado común. El bordón, hermano, no recuerdo qué es lo que era, lo voy a buscar y le voy a decir para la próxima clase. Pero fíjate, dice, no lleve ni pan, ni dinero, nada, ni dos túnicas. ¿Qué es túnica? Túnica era como si fuera, ¿cómo decirlo? Sí, es como si fuera una túnica, es algo como para taparse, como un tipo de vestimenta que ellos usaban para cubrirse. Ahora bien, hermanos, Jesús le dice eso, ¿por qué? Porque ese era el calzado típico que se usaba en aquella época. Ahora, si nosotros no tenemos en cuenta eso, hacemos de ese pasaje, ¿qué cosa? Una regla. Decimos, si vamos a hacer trabajo misionero, todos tenemos que ir en sandalias. ¿Sí me entienden, hermano? La importancia de ver el contexto cultural, histórico, hermano, de la época. Vamos a buscar, hermano, Hechos 15:5. Hermano. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, está hablando del concilio de Jerusalén. Los hermanos el evangelio estaba siendo extendido a los gentiles. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero ahí, hermano, te está diciendo que estos judíos se levantaron y dijeron: es necesario que hagan ¿qué cosa? Que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Hermanos, ahora bien, cuando nosotros leemos este texto así y lo sacamos del contexto, pudiéramos interpretar ¿qué cosa? Que los cristianos tenemos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés. Si usted saca ese versículo de la cajita de promesa, o usted ora y dice: Señor, háblame, ¿qué tengo que hacer? Abre la Biblia y pega el dedo ahí, hermano, y dice: es necesario que te circuncides y cumpla la ley de Moisés. Eso me va a llevar a mí a tomar una mala decisión. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta la cultura el contexto cultural de la época, el contexto religioso de la época, y tampoco estoy tomando en cuenta ¿qué cosa? El género literario en el que está escrito. ¿Sí entienden, hermano? ¿Sí pueden ver la importancia de tener todo esto en cuenta? Es por eso, hermano, que yo le decía que algunas cosas ya no aplican directamente. Por eso hay que interpretar de acuerdo a la cultura y a la historia del momento, de ese momento. Porque hay algunas cosas que no aplican, porque ya no existe ese problema o la razón por la cual se escribió. Pero sí podemos traer un principio, ¿verdad? El principio general lo podemos transferir a nuestros días. Ahora, interprete la Biblia, la regla número 4, hermano. Interprete la Biblia tomando en cuenta la forma literaria del pasaje. Cuando hablamos de la forma literaria del pasaje, estamos hablando, hermano, del género literario del Antiguo Testamento y del género literario del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del género literario del Antiguo Testamento, estamos hablando, hermanos, hay 3 géneros literarios fundamentales. Y yo quiero que usted escuche con atención esto que le voy a decir. El primer género, hermano, es narrativo, que ese es, hermano, los libros históricos de la Biblia generalmente están escritos. El género literario es narrativo. ¿Por qué? Porque están narrando eventos que pasaron en un momento determinado y que posiblemente esos mismos eventos no ocurran nunca más. Cuando usted toma, por ejemplo, un libro de historia, cuando usted está leyendo un libro de historia de México o un libro de historia de Estados Unidos, ¿cómo usted interpreta lo que usted está leyendo? ¿Literalmente o figurativamente? Literal, ¿por qué? Porque son historias, son eventos que pasaron en una ocasión. Cuando usted está leyendo, hermano, por ejemplo, el Pentateuco, está leyendo, hermano, los libros históricos de la Biblia, que son Jueces, Josué, también 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, son libros que son históricos.
Y la razón, hermano, y quiero enfatizar en algo en esto, la razón por la cual esos libros están ahí, Dios inspiró esos libros, no es simplemente para darte para contarte una historia. Cada uno de los eventos, hermanos, y de los relatos históricos que aparecen en el Antiguo Testamento, cada uno de ellos, hermanos, apuntan de alguna manera ¿a quién? A Cristo. Tienen que esos eventos están relacionados, hermanos, de una manera directa o indirecta con el plan de redención de Dios. Si no, no estuvieran ahí. Cuando muchos cristianos cometen el error de cuando leen el Antiguo Testamento, dicen, oh, esos son historias. Están escritos, ¿sabe? El género literario es narrativo, pero no son simplemente historias. Esas historias tienen que ver con Cristo. Y si usted lee ese pasaje y usted no puede identificar qué es lo que ese pasaje te enseña acerca de Dios, qué es lo que ese pasaje te enseña acerca de Cristo, usted no está leyendo correctamente el pasaje. Por ejemplo, ahora estamos leyendo el libro de Levíticos. Levítico, hermano, es un libro que generalmente todos los cristianos tratan de saltarlo. ¿Por qué? Porque es un libro difícil de leer. Pero el libro de Levítico, ¿de qué trata, hermano? ¿Cómo, hermano? Levítico, ¿de qué trata? De las leyes que son ¿cómo? De los sacrificios, las leyes que son ceremoniales y sacrificiales. Pero todos esos sacrificios, si usted lee el libro Levítico, se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de sacrificios. Y cada uno de esos sacrificios de alguna manera apunta a Cristo. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, es por eso que es importante que tengamos en cuenta el género literario, también la literatura sapiensal. La literatura sapiensal, ¿cuál es, hermano? Los salmos, que es la literatura poética. Salmos, proverbios, cantares, ¿verdad? Y el otro es la literatura profética, que son los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, el género literario del Nuevo Testamento es muy similar. Narrativo, cartas y profecías. ¿Cuáles libros son escritos, son narrativos en el Nuevo Testamento? El libro de Hechos, ¿y cuál más? Hay 5 libros narrativos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace Mateo? ¿Qué es lo que hace Marcos? ¿Qué es lo que hace Lucas y Juan? Narran los eventos que tienen que ver con la vida de Juan, de Jesús. Y Hechos habla de que narra ¿qué? Los eventos que tuvieron que ver con ¿qué? Con la expansión del Evangelio a todas partes del mundo. Cartas. Las cartas, hermano, estas son reglas, hermano, de interpretación, reglas generales de interpretación. Después vamos a ver cómo nosotros interpretamos las cartas, cómo interpretamos profecía, cómo interpretamos también, por ejemplo, los salmos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero las cartas, ¿cuáles son, hermano? Las cartas en la Biblia se dividen en dos. Están las cartas paulinas y las cartas generales. Las cartas paulinas, ¿cuáles son? Bueno, el nombre lo indica. Las cartas que fueron escritas ¿por quién? Por Pablo. Y están las cartas generales. ¿Cuáles son las cartas generales? Las cartas de Pedro, de Juan, Judas. ¿Por qué se le llaman cartas generales? Porque a diferencia de las cartas paulinas, estas cartas fueron escritas para la iglesia en general. Cuando Pablo le escribe por ejemplo, una de las cartas de Pablo, ¿quién me menciona una carta de Pablo? Romanos. Esa es la carta del apóstol Pablo, ¿a quién? A la iglesia de Roma. La carta del apóstol Pablo a Tito es la carta a una persona en específica. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta a una iglesia específica. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermano, de las cartas generales, nos damos cuenta que están escritas a la iglesia en general. Y el libro profético, hermano, de la Biblia, ¿cuál es? Del Nuevo Testamento. El libro profético. Apocalipsis. Que no podemos interpretarlo de la misma manera que las cartas, ni tampoco
de la misma manera que interpretamos los evangelios. ¿Lo están agarrando, hermano? Ok, esta es la quinta regla, hermano. General de interpretación bíblica. Interprete de acuerdo a otros pasajes. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque ningún pasaje bíblico se contradecirá con otro pasaje bíblico. Es por eso, hermano, que uno debe de interpretar la Escritura de acuerdo a otros pasajes. Pasajes que, hermano, hay un pasaje determinado que no entendamos bien, debemos interpretarlo a la luz de otro pasaje bíblico. Porque ningún pasaje de la Escritura va a contradecir a otro pasaje de la Escritura. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan entre ellos. El Antiguo Testamento, hermano, es, por decirlo de alguna manera, la promesa. El Nuevo Testamento narra ¿qué cosa? El cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento, hermano, para que usted pueda tener una mejor comprensión y pueda entender este punto. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:16 hasta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, es, hermano, es la narración de cómo Dios fue poniendo cada pieza en su lugar y cómo Dios fue creando las condiciones para que se cumpliese la promesa que Él dio en Génesis 3:15. ¿Cuál es la promesa de Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente, donde en la cabeza, y la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Esa es la primera vez que en la Biblia es proclamado el Evangelio. Génesis 3:15. A partir de ahí, a partir de Génesis 3:16 en adelante, hasta el último profeta, hermano, es el cumplimiento, la narrativa en el Antiguo Testamento de cómo Dios fue poniendo todas las cosas, cómo Dios fue creando, hermano, las condiciones políticas, culturales, sociales, hermano, y religiosas, y hasta la venida de la simiente de la mujer, que es Cristo. El Antiguo Testamento habla de la promesa, cómo Dios dio todas las promesas que Dios dio acerca del Mesías, y el Nuevo Testamento narra, complementa con el cumplimiento de todas esas promesas. No podemos, hermanos, divorciar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Tan palabra de Dios es el Antiguo Testamento como lo es el Nuevo Testamento. ¿Cuál es una de las expresiones que Juan repite con más frecuencia en su Evangelio? Esa dice, pero hay una que repite con... Sí, pero hay otra que repite mucho, especialmente en los últimos capítulos que hemos estado viendo. Esto pasó, ¿para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Y cuando él dice, esto pasó para que se cumpliese la Escritura, ¿está hablando de qué Escritura? Del Antiguo Testamento. En otras palabras, sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento, exactamente, hermano. Entonces no podemos divorciarlo, hermano, se complementan unos a otros. Ahora bien, esto es muy importante, hermano, y quiero que preste atención aquí. Y es por eso que esta regla, interpretar de acuerdo a otros pasajes, es tan importante. Porque el hecho, hermano, de que algo esté en la Biblia, no es necesariamente bueno, aprobado o aplicable a nosotros. Y esta última parte, aplicable a nosotros, se repite, la vimos ahorita, pero se repite en esta regla. O sea, todo lo que está, el hecho de que algo esté en la Biblia, no es necesariamente bueno, aprobado. Cuando dice aprobado, no necesariamente es aprobado por Dios, ni es tampoco, hermano, aplicable a nuestra vida. Ahora, mira, vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 11. Otro hermano va a buscar Filemón, versos 15 y 16. Otro hermano va a buscar Génesis 17, 9 y verso 14. Y otro hermano va a buscar Gálatas 5, 6. Primera de Reyes 11, hermano. No,
lea solamente, hermana, le voy a decir, hasta el verso... hasta el verso 3. 1 a 3. Del 1 al 3. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque los desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Gracias, hermano. Fíjate, ahí está narrando, hermano, la historia de este emblemático hombre. Un hombre, hermano, que le dijo a Dios en una ocasión, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él le pidió, ¿qué cosa? Sabiduría. Y Dios le concedió sabiduría y riqueza. Y dice la Biblia, hermano, que Salomón llegó a tener en total 1000 mujeres. Ahora, ¿en qué género literario está escrito ese pasaje? Histórico. Está narrándote, la Biblia te está narrando algo que pasó con ¿quién? Con Salomón. El hecho de que la Biblia, por ejemplo, narre de que Salomón tuvo 1000 mujeres, no significa que Dios, que sea bueno que el hombre tenga, no 1000, 2 mujeres. ¿Verdad? Porque muchos hermanos se quieren hacer los inteligentes y decir, oh, si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 3? No, la Biblia te está narrando algo que pasó en ese momento. ¿Verdad? Salomón y Dios, hermano, no lo, ¿sabe? Eso no era bueno, ni era aprobado por Dios. Cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que Salomón, hermano, obstinadamente desobedeció algo que Dios le dijo. ¿Sí o no? Porque Dios había mandado a los israelitas que no se casaran con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque Dios quería aguarle la fiesta a los israelitas. No, porque dice la Biblia que esas mujeres iban a apartar el corazón de los israelitas hacia sus dioses, los iban a llevar a la idolatría. Ahora bien, este pasaje a mí me fascina por 2 razones, porque es un buen ejemplo de que no todo lo que está en la Biblia es necesariamente bueno o aprobado por Dios. Dios te está diciendo cuáles son las debilidades y los pecados de esos hombres que Él usó también para su gloria. Ahora bien, hermano, también me fascina porque ahí hay un principio que es aplicable para nuestros días. ¿Cuál es? ¿Cuál es el principio que podemos transferir para nuestros días? Obviamente, está más que claro que la Biblia no aprueba la poligamia. ¿Sabe? El matrimonio entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y 2 mujeres, o no entre una mujer y 2 hombres. Es un hombre y una mujer. Ahora bien, ¿cuál es el principio que sí es aplicable para nuestros días hoy? Obedecer a Dios, pero específicamente en ese contexto. ¿Cuál es el principio? Nos podemos encaprichar con algo y que nos desvíe de la de Dios. Cerca, hermano. El principio que se transfiere, hermano, es que todavía hoy los cristianos hoy no debemos casarnos con los jóvenes cristianos, no se deben casar con personas que no son cristianas. ¿Por qué sabemos que eso se transfiere? Porque Pablo lo dice en sus cartas también. Él dice, no os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con qué? Con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con Baal? Ahora, ¿por qué Dios, hermano, cuando leemos, hermano, el pasaje de Pablo, que da esa instrucción, nos preguntamos, ¿por qué razón Dios no quiere que los cristianos, sus hijos se casen con inconversos? Entonces, cuando interpretamos ese pasaje a la luz de este pasaje, podemos entender por qué. ¿Por qué Dios dio ese mandamiento, por decir ese mandamiento a los cristianos? Porque cuando los cristianos se casan, los jóvenes cristianos se casan con impíos, hermano, el impío no termina viniendo a la iglesia, hermano. El 95% de las veces, ¿qué es lo que pasa?
el cristiano termina en el mundo. ¿Sí entienden eso, hermano? Es por eso que Dios lo dice. Ahora, ve, está en el Antiguo Testamento, pero el principio es transferible al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo enfatiza. Ahora, ¿quién tiene Filemón, versos 15 y 16? Hermano. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hasta ahí. Hermano, ¿cuántos de ustedes han leído la carta de Filemón? Dios le escribe a Filemón. ¿Por qué? Porque Filemón tenía un esclavo. Y el hombre hizo así. En la primera oportunidad que tuvo, Onésimo hizo así, se fue. Y Pablo, cuando leemos el contexto de la carta, nos damos cuenta que Pablo conoce a Onésimo ¿a dónde? En la cárcel. Y en la cárcel, Onésimo, hermano, conoce al Señor, porque Pablo le predica. Pero cuando Onésimo, hermano, viene al conocimiento de Dios, Pablo, ¿qué hace? Lo envía de regreso a Filemón, para que Filemón lo reciba como un hermano en la fe. Incluso le dice en el contexto, él antes te era inútil, pero ahora te es útil. Trátalo no solamente como un esclavo, sino como tu hermano en el Señor. Hermano, porque vemos de que Pablo envía a Onésimo de regreso como esclavo a Filemón, eso no significa que Dios aprueba la esclavitud. Tenemos que ver esa carta, interpretarla de acuerdo al contexto cultural e histórico de Filemón, porque en la cultura de aquel tiempo la esclavitud era algo normal. Pero eso no significa que Dios apruebe la esclavitud. ¿Sí me entienden, hermano? Porque hay muchos críticos de la Biblia que dicen, oh, Dios es un Dios que aprueba la esclavitud porque mira la carta de Pablo a Filemón. No, hermano, hay que tener en cuenta el contexto histórico y cultural, y hay que interpretar por qué nosotros sabemos, hermano, que Dios no aprueba la esclavitud. ¿Qué otro pasaje me dice a mí que Dios no aprueba la esclavitud? La enseñanza bíblica de que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen de Dios. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y por eso nosotros no podemos esclavizar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Porque hay que interpretar de acuerdo también a otro pasaje de la Biblia. Y quiero que veas, hermano, Génesis 17, versos 9 y el verso 14. ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Quién tiene Génesis? ¿No? Dijo de nuevo Dios a Abraham, entre ti guardarás un pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. El 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, ese es el pasaje que narra el pacto de Dios con Abraham. Y la señal del pacto, hermano, es que todos los varones, tanto que le nacieran a Abraham como los extranjeros que estuvieran dentro o sea, que estuvieran bajo su techo, tenían que circuncidarse. Este es el pacto. Dios le dice en el contexto, este es el pacto que haré contigo. El que dice, el varón que no se circuncide, ¿será qué? Será arrebatado, será cortado de mi pueblo, será eliminado. Es por eso que más adelante, cuando Moisés va a Egipto, que va con uno de sus hijos, con el hijo de Séfora, que no se ha circuncidado, Dios le sale al encuentro y quiere matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había, ¿qué cosa? Violado el pacto de Dios, en ese sentido. Porque él sabía que tenía que circuncidar a su hijo. ¿Por qué tenía que circuncidarlo? Porque la circuncisión era
la señal visible de que esa persona pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. Cuando una persona que no era, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando habla de los temerosos de Dios, no está hablando de los cristianos, está hablando de personas que eran gentiles y se convirtieron al judaísmo. Y ese era el título que tenían, temeroso de Dios. Pero cuando un gentil se convertía al judaísmo, no importaba la edad que tuviera, tenía que circuncidarse. ¿Por qué? Porque esa era la señal visible de que él pertenecía al pueblo del pacto. Porque ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora bien, ¿eso aplica a nuestras vidas? No, hermano. Por eso dice, ¿verdad? El hecho de que algo esté en la Biblia no es necesariamente bueno, aprobado o aplicable a nosotros. Mira Gálatas 5:6. ¿Quién tiene Gálatas 5:6? Amén. Hermano, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por amor. Es por eso que ya nosotros no tenemos que circuncidarnos. Porque la evidencia visible o la señal visible de que hoy usted pertenece al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, ¿cuál es? El bautismo. Cuando usted se bautiza, usted está dando testimonio público de que usted, hermano, es parte del pueblo del pacto. El testimonio usted dice, yo he unido mi vida a Cristo. Por eso que nosotros hoy no nos circuncidamos. Los cristianos hoy, ¿qué cosa? Nos bautizamos. ¿Por qué? Porque en Cristo ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, es por eso que tenemos que interpretar la Escritura, ¿verdad? Para poder interpretar Génesis 17 correctamente, ¿con quién tenemos que compararlo? Con Gálatas, ¿verdad? Para que nos hable un poquito más claro de eso. Y por último, hermano, siempre debemos interpretar pasajes ambiguos u oscuros a la luz de los pasajes más claros. Hay pasajes en la Biblia que no son lo suficientemente claros, y esos pasajes tenemos que interpretarlos a la luz de otros pasajes que hablen del mismo tema, pero más claramente. Ahora, mira cómo esto lo explica, por ejemplo, la Confesión de Fe Bautista de 1689. Se la voy a leer, dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. El mejor, hermano, intérprete de la Biblia, ¿quién es? La misma Biblia, ¿verdad? Dice, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único. ¿Se recuerda, hermano, que hablamos de eso? ¿Cuántas interpretaciones puede tener un pasaje? Uno. Un pasaje no tiene varias interpretaciones. Si se acuerda que hablamos de eso, hermano. Si yo digo ahora, Lucas 9 significa esto para mí, y Yanni trae otra interpretación, y la hermana Lolín trae otra interpretación, uno de los tres está mal. Dos de los tres está mal. Porque la interpretación es una. Ahora, hay varias aplicaciones, pero el pasaje tiene una sola interpretación, ¿verdad? Ahora, por eso que dice que la regla infalible de interpretación de la Escritura constituyen las propias Escrituras. Hermano, espero que esto te haya dado un poquito más de luz en cómo interpretar la Escritura. Si tienes alguna duda, no dudes de preguntarme. Vamos a terminar en oración, hermano. Cuando terminemos, hermano, pues vamos a pasar al comedor. Un momentico que la hermana Ariela quiere compartir algo con nosotros.
Quiero invitar a que se ponga en pie y vamos a terminar en oración. Hermano Valdo, despídanos en oración, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor, que te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos, nos haga más el entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, y aplicar esa verdad, Señor, que hemos aprendido en esta noche. Te pido, Señor, una bendición muy especial por cada familia aquí representada, Señor, y que nos despidas en paz, Señor, y que nos des el descanso esta noche y que mañana podamos seguir con nuestra labor. Porque en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.